que estén súper preparados para una evaluación bastante sencilla. ¿En qué sentido? Son preguntas de alternativas, verdadero y falso, términos pareados, y no hay preguntas abiertas. Pero es una evaluación o más que nada una primera instancia de evaluación que es la típica prueba ya de multi-ítem, así que no se me estresen mucho, ya es una prueba más. Donde sí tenemos que empezar a avanzar en la segunda evaluación que tiene que ver con estos casos técnicos. Si ustedes revisaron una planificación, ya nos estamos acercando a una exposición que tienen que hacer. Entonces, como todo se está aplazando un par de semanas, tenemos que reagendar todo eso. Y también, aparte de eso, tengo que avanzar en la materia. Y no quiero tampoco presionarlo así a full y pasar la materia como vomitar y avanzar, porque no es la idea. La idea es conversar respecto a la temática y que ustedes la puedan ir entendiendo. Por eso les quería solicitar si existe la opción, solo si existe la opción, de tener una recuperación. Ya sea un día X, ustedes me dicen el viernes en la tarde o el sábado en la mañana, que es que alguno a lo mejor tiene la opción, pero me gustaría que ustedes pudieran coordinar eso. Ahí yo les puedo decir, ¿sabe qué? Esa es mi disponibilidad, o yo podría, bueno, para hacerse las cortitas, yo podría el jueves, después del laboratorio de biomecánica, que es a las 4:20, de ahí en adelante podría ser después de eso. El día viernes en la tarde, también podría ser una opción, o el sábado en la mañana, porque no lo voy a hacer venir un sábado en la tarde, eso ya es más detalle. No sé si tienen otra asignatura en la tarde, la idea avanza. Se las dejo ahí para que puedan coordinar por último, que el día sí o sí tenemos que saber cuándo recuperamos, o ver si la próxima semana, independiente de la semana mexicana, pero ustedes tienen que discutir con la semana mexicana, se puede hacer algo. Ya recuerden que la próxima semana es la semana mexicana, supuestamente va a salir un decreto con todos los lineamientos, pero siempre hay una, ¿cómo se llama? Una laguna por ahí. Dicen, no, las clases se suspenden a partir de las 9:40, hacemos clase a las 8. ¿Ya? Entonces también podríamos hacer eso, usar esa herramienta. Sé que a las 8 no se van a levantar así como con tanto ánimo. Mejor ir preparando ahora y ir adelantando ahora esta semana, porque ya la próxima semana no vamos a tener ni siquiera esa opción. Tampoco quiero presionar mis hijos para que puedan venir en una semana que supuestamente está planificada para ustedes, ¿sí? Porque, bueno, independiente de las situaciones que hayamos pasado, agradecer también a los que se conectaron para el tema de la certificación. Nos fue bastante bien. Estamos esperando ahora que nos den la información. Estamos bastante contentos con el resultado final, con este primer preinforme. Así que agradecerles también eso, y esa semana se suspendió por esa actividad. Hoy día nos vamos a enfocar en algo netamente kinético, ya así que los que están ahí medio perdidos en el ámbito de ciervo, pero mucho neuro, ahora vamos a trabajar harto, vamos a conversar harto respecto a lo que hace el kinesiólogo en sí. Vamos a hablar de la motilidad, que tiene que ver con el movimiento, el gesto, fuerza, esas características que usted va a tener que ver. Voy a necesitar que estén trabajando o estén atentos con su compañero que está al lado, porque vamos a palpar un poquito, vamos a tratar de hacer esto bastante práctico. Pero vamos avanzando y vamos a ir viendo la importancia de por qué yo tengo que evaluar esta motilidad con bastantes aspectos como kinesiólogo. ¿Sí? Entonces, vamos a avanzar por si alguno va a grabar el audio, el video, no sé, y ya está listo ya, para que comencemos a conversar respecto a esto. Y después al final vamos a dejar un espacio para que veamos la recuperación, quizás, no sé si vamos a ver la prueba, pero decirles más o menos hacia dónde apuntar en la prueba del jueves. Y algo más será, bueno, vamos a ir avanzando en lo que más se pueda. Y las fechas, me interesa que podamos empezar ya a combinar fechas para la segunda evaluación. Cuando usted observa acá, esta imagen, podemos ver que usted con sus 600 o más de 600 músculos, que la mayoría ya los conoce, y si no va a tener que ponerse al día cuáles músculos son, qué función tienen, vamos siempre a clasificarlos en una primera instancia en dos tipos de movilidad: actividad que tiene que ver con sí o sí el movimiento, y otra que tiene que ver con la estabilidad, ¿sí? Lo que se conoce biomecánicamente desde la cinética y la estática, ¿sí? La cinética tiene que ver con todo el movimiento corporal que usted hace al mover un segmento, ¿ya? Que tiene vectores, el momento y todo lo que usted sufrió en física. Nosotros lo vamos analizando también ahora en biomecánica y después le damos un sentido. ¿Ya? En neurología obviamente va de la mano, porque el músculo no se va a mover por sí solo, sino que tiene que tener una orden que viene del sistema nervioso central para que se ejecute un movimiento. El hecho de que usted escriba ahora es también parte de la cinética, pero el músculo o grupos musculares también se enfocan en la estabilidad, ¿sí? Cuando usted tiene que mantenerse de pie, yo creo que hagan el experimento cuando vean, no sé, está un montón de gente de pie, se van a dar cuenta que la estática a veces falla porque empiezan a ver que todo se mueve hacia adelante, hacia atrás,
No hay una línea recta así fina porque tenemos mecanismos que algunos funcionan muy bien, otros que no. Pero la estática es igualmente importante que la cinética. ¿Ya? Sé que el movimiento es salud y todo lo que ustedes van a empezar a conocer respecto a generar movimiento, pero una estabilidad central o una buena estabilidad al movimiento va a permitir que haya menos lesión. Entonces usted tiene que estar preparado tanto para moverse como para poder mantenerse estable en el punto más que nada previo al movimiento. Por eso habla acá de contracciones persistentes. Una de las actividades estáticas que usted ocupa constantemente es la postura. Y después viene también el control postural, mantener esa postura en el tiempo. Si usted evalúa y ve esta imagen, ¿qué observa como futuro kinesiólogo? Lo primero que se le venga a la mente cuando ve esta imagen. ¿Algún compañero? ¿O nada? ¿No se le viene nada a la mente? ¿Sí usted ve? ¿Al profe Hugo? Si usted observa esto, o una persona común observa esto, ¿qué representa para usted? Esto ni siquiera en materia como personal, yo lo veo y ¿qué me inspira, no me inspira? ¿Qué me da a entender? ¿Qué me hace sentir? Por último, esta imagen me hace dar. Usted observa todo este grupo muscular activo, manteniéndose ahí. Ya, un trabajo quizá de un deportista, puede ser también, trabajo muscular. ¿Qué más? Observando usted mismo quizás, está cambiando la cabeza y pone su cara ahí, está igual. Pero ¿qué me deja entender eso? Que el cuerpo humano, ¿quién lo controla? ¿La persona externa? No, usted tiene dominio corporal, usted tiene dominio sobre estos 600 y fracción de musculatura. Este control voluntario permite que usted pueda generar tantos gestos técnicos, deportivos, etcétera, bailar, hacer todo lo que quiera, pero todo eso es bajo el dominio corporal que usted tiene. ¿Ya? Cada segmento corporal, con esta musculatura voluntaria, porque estamos trabajando con el sistema motor voluntario, va a responder en base a los estímulos que usted capte y a la respuesta que usted quiera dar. Pero si observamos esto, ¿se han hecho esta evaluación? Yo creo que sí, más de alguna vez. ¿Qué pasa cuando usted le pegan ahí en la rodilla? Algunos de ustedes no se le mueve el segmento porque puede pasar. Usted le pegan acá y al rato, ¿ya? O le pegan y ellas, como dicen, no está exagerando, lo toman y extienden el pie, ¿ya? ¿Qué sería eso? ¿Qué sería? ¿La evaluación de qué? ¿Lo han visto? ¿Qué están evaluando? Los reflejos, muy bien, ¿ya? ¿El reflejo es igual al control voluntario? No. Y ahí tenemos que separar. Un reflejo tiende a ser involuntario. Los reflejos osteotendinosos que nosotros evaluamos, el tricipital, el bicipital, el aquiliano, el rotuliano, que los van a ver en semiología, y quizás a lo mejor podamos hacer un taller respecto a eso también acá en neuro, permite saber si está funcionando el sistema motor. ¿Ya? ¿Qué sistema motor es? Captar el estímulo, dar una respuesta, pero no necesariamente esa respuesta va a subir acá o va a estar pensada para dar una respuesta. Eso se denomina como reflejo. El reflejo se va a definir como la unidad funcional del sistema nervioso. ¿Ya? La unidad estructural era la neurona, la unidad funcional es el reflejo. Por lo tanto, los movimientos reflejos son necesarios en su día a día. Sí. ¿O todo tiene que ser pensado, corticalizado? ¿Qué creen ustedes que es el cuerpo humano para que usted pueda ahorrar energía? Por ejemplo, esto que estoy haciendo yo. El caminar, el ciclo de la marcha, ¿es pensado? Ustedes dicen apoyo de talón, apoyo medio, despegue de talón, despegue de los dedos, impulso. ¿Estás todo el día pensando en eso? Cuando un movimiento se automatiza, gasta menos energía. Por eso la marcha gasta menos energía. Hay algunas reacciones que son reflejas para poder optimizar también el sistema. Pero cuando yo hago un movimiento que es pensado, corticalizado y lo empiezo adelante a pensar, eso gasta energía. Por lo tanto, tenemos un sistema motor bastante importante que nos tenemos que nosotros como kinesiólogos ir pensando si el paciente se está moviendo de forma refleja o se está moviendo de forma voluntaria, si está compensando, si no lo está haciendo, por qué camina así, etc. ¿Ya? Ustedes como futuros kines espero que lo estén haciendo, ojalá que no sea tan evidente, pero ustedes ya evalúan a las personas si se paran mal, que camina medio raro. ¿Ya? Más adelante, cuando tengan más conocimiento, van a decir, mira, la señora tiene una marcha horrible cuando grabamos biomecánica, no corresponde a la marcha normal, porque es parte de nuestro quehacer. Usted va a estar en 21 ahí
con lentes, sí, porque si los ven así sin lentes va a pensar que anda mirando a la gente. ¿Ya? Y después va a empezar a ver que la persona camina así ligera, otros que compensan. Ya, sobre todo en las patologías neurológicas vamos a ver que el control del cuerpo, ¡pum!, es casi todo a nivel reflejo. ¿Bien? Por lo tanto, tenemos que ir entendiendo esto y saber por qué algunas personas todavía siguen con reflejos que pueden ser autotendinosos o reflejos de otro tipo, o un dominio corporal como el que tienen ustedes. ¿Sí? Le han dado la mano a un bebé, un recién nacido, 10 días, máximo un mes. Si usted le coloca algo en la mano, ¿qué es lo que hace? Se cierra. ¿Por qué? No, dice, no, uy, ¿ya? ¿No? Por la boca, ¿por qué creen que se cerró? Porque ustedes creen que una bobita hasta aproximadamente a los 3 meses, si lo tienen por ahí, hagan el intento. Usted le gira la cabeza, por ejemplo, se gira la cabeza hacia la izquierda mía. ¿Ya? Lo más seguro es que antes de los 3 meses haga esta postura. Que es la postura del equilibrio. Usted ahora gira la cabeza y ya no está así, ¿no? Gira así, mírame. Ya, entonces, ¿cómo se puede? Los bebés, cuando los toman, y hay papás que lo toman de la axila, dicen, no, si mi bebé se para, y está la boba. ¿Ya? Lo toman y ponen el pie y rechazan. ¿Ya? Es un reflejo plantar que tiene que madurar, porque usted no anda por la vida caminando como si tuviera este reflejo activo. El reflejo, algunas veces, bueno, se mantiene, van a durar unos más, otros menos, lo vamos viendo en el desarrollo motor de la persona. Pero no es lo que nosotros buscamos. ¿Ya? Las personas muchas veces compensan o hacen trabajos reflejos en un estado que debería estar acá, dominando su cuerpo. ¿Sí? Por lo tanto, lo que vamos a ver ahora es cómo evaluar y cómo saber cómo funciona este sistema motor voluntario, que usted sabe que existe cierta musculatura, que esa musculatura se activa para poder generar ciertos movimientos, pero ahora hay que ver por qué lo hace. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué hay personas que pueden reaccionar bien y otras que no pueden reaccionar bien a ciertos estímulos? ¿Sí? Por ejemplo, si usted tiene esta situación, va a 120 por ciertas carreteras de acá, ¿por qué hay personas que son capaces de reaccionar, esquivar, y otras que se van así, pero del moldes al choque? ¿Por qué tenemos esas diferencias si todos tenemos los mismos brazos, las mismas piernas, la misma musculatura? ¿Por qué todos reaccionamos diferente? ¿Qué cree usted que podría pasar? Por ejemplo, usted está en un hoyito, otro ejemplo no tan drástico como este, hay un hoyito, usted sabe que hay un hoyo, lo vio, se acerca porque tiene que pasar por ahí y se guinza, sabiendo que estaba en el hoyo. Porque otra persona pasa lo mismo, se cae y sigue caminando y no le pasó nada. Y usted de 15 grados 3 al tiro, que fue bueno, solamente por pisar mal. Usted ahora se acuesta o carretea, se recupera como en 2 días, pero cuando está en la media, eran 3 días seguidos y usted seguía haciendo lo mismo, ya seguía carreteando. ¿Por qué cambia tanto el cuerpo? ¿Por qué tenemos tanta diferencia en la respuesta motora de una persona a otra? ¿Cuál es la respuesta que creen ustedes que pueda haber? Algunas personas lanzan piedras más lejos que otras. ¿Por qué no todos somos Tomás González? ¿Por qué no todos somos, no sé, futbolistas? ¿Qué cambió? Puede ser la cantidad de estímulos. Los estímulos. ¿Sí? Si usted trabajó el cuerpo con distintos estímulos, las respuestas obviamente van a ser diferentes. Por eso la pregunta del millón es, todo lo que nosotros trabajamos acá, en esta interacción nerviosa, tiene que ver en cómo nosotros educamos a la red nerviosa y la red muscular. ¿Sí? Estos estímulos que vienen del medio externo, que van a viajar por la neurona, van a trabajar con la motoneurona y con las fibras musculares para poder mantener la postura, para poder coordinar los movimientos y poder tener una respuesta, ya sea más rápida o más lenta. Va a depender de cómo yo estimulé en este caso, a la persona. Si usted va a tener su bendición, no ahora, más adelante, y le pasa una pelota, y le sigue pasando una pelota, que es lo más seguro que haga, es que empiece a patear la pelota, patear la pelota, patear la pelota, y se va a acostumbrar a ese gesto. O si usted lo tiene en una burbuja, no quiere que lo toque nadie, la persona va a educarse en ese entorno, entonces cuando empieza a tener o recibir información, también va a ser diferente la respuesta que podemos tener en el caso de un niño más pequeño. Ahora, si usted observa esto, ¿quién me lo puede, no sé, describir de forma súper rápida? ¿Qué ocurre aquí? ¿O cómo se llama por así decirlo, este sistema? Fisiología, mira. ¿Cómo se llama eso?
a tener su propio receptor para poder comunicar toda la información. Usted sabe que estos estímulos, independientes de la naturaleza, van a generar una posible respuesta en el cuerpo humano. Pensemos en que tiene una pelota. ¿Ya? El estímulo, ¿cuál sería? Tiene una pelota así directa, usted la vio. ¿Por dónde va a partir o dónde va a estar la señal sensorial? La visión. La visión. ¿Ya? Los receptores a nivel del ojo van a mandar la información a través de las neuronas que son sensitivas hacia la corteza, supuestamente, o hacia la parte visual. Pero antes de que se vaya a la corteza visual, tiene que viajar por la parte posterior de la médula, como hablamos hace unas clases atrás, para poder reaccionar. Pero si ya viene la pelota, viene por acá. Yo tengo el tiempo para, oh mira, es una pelota, voy a mandar la información. Que suba, voy a reconocer la pelota, voy a ver cuántos cascos tiene la pelota, de qué color es, la velocidad que... y te llegó el pelotazo. ¿Sí? ¿Qué es lo que debería hacer una persona? Moverse, de reaccionar. Y a veces son movimientos instintivos. Ustedes también, viene alguien que lo toca y le coloca la mano, no sé, depende de qué nivel de estrés que tenga también, en donde usted va a tener una respuesta quizás que no es pensada. Esto, estimados futuros colegas, es lo que se denomina como arco reflejo. Viene un estímulo, independiente de la naturaleza, va a llegar a la médula va a tener la oportunidad de ser el centro elaborador de respuesta, por eso hay una interneurona, y va a mandar una señal motora para que podamos tener esta reacción rápida. ¿Sí? Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando usted evalúa el tendón rotuliano o el tendón equiliano. Esa es la reacción. El estímulo en el tendón recibe esa información, la manda a través de su red sensorial, va a la médula y la médula responde. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos evaluando si ese arco reflejo, que es más rápido para responder, pero es más primitivo, genera el movimiento o no. ¿Sí? Eso quiere decir que la persona sí tiene un arco reflejo y sí el sistema nervioso está funcionando bien. Ahora, si yo quiero ver si piensa el movimiento y si lo elabora, eso es mucho más complicada la evaluación. ¿Sí? Entonces, esta primera imagen es el arco reflejo, y acá tenemos la vía motora de la respuesta del control voluntario. Son dos vías motoras, ¿ya? Las dos vamos a tener una respuesta motora. Pero ¿cuál es el problema? Esta es súper rápida y esta es un poquito más demorosa porque tiene que pasar por centros de elaboración de respuesta, bajar por las vías que usted conoce y llegar al músculo. ¿Sí? Entonces este es el arco reflejo y acá tenemos la vía, lo más seguro que es la corticoespinal, que es la vía motora por excelencia. ¿Sí? Entonces si usted piensa un movimiento, por ejemplo ahora levantar la mano, eso se va a demorar un tiempo en levantar la mano voluntariamente. En cambio, si viene alguien con un bate y le quiere pegar, ¿usted cuál va a ser el mecanismo de defensa que puede tener? Colocar el brazo. Ojalá, ya usted no se va a entregar a la vida de que le peguen el patazo. Y eso es un reflejo. ¿Ya? La respuesta pasó por acá. ¿Por qué? Porque si el cuerpo no reacciona de manera rápida o empieza a reaccionar de manera corticalizada, se va a demorar el doble en poder reaccionar. Y ahí el palo ya viene acá. ¿Sí? Entonces, tenemos que nosotros empezar a describir estos movimientos y a pedirle ojalá que el paciente en un inicio sean movimientos corticalizados para que después ojalá pasen al movimiento automático. Que no necesariamente son reflejos, pero son movimientos automáticos como la marcha, andar en bicicleta. ¿Ya? Al principio les costó yo creo andar en bicicleta, ahora se suben a una, si no se ha subido por un montón de años, después te quizá un poquito el equilibrio, pero lo pueden hacer. Es distinta la reacción. Motilmente también pasa lo mismo cuando uno escribe. Ustedes en diciembre, cuando terminaron de escribir todos los apuntes del primer año, descansaron en enero, febrero, hasta marzo, y volvieron a escribir ahora y empezaron a escribir así como si estuvieran con parálisis en la mano. El producto de que no entrenaron o no reeducaron su mano. Y después empezaron a tomar apuntes y apareció su letra linda otra vez porque ya empezó a ser un poquito más automático. Por lo tanto, chicos, usted como kinesiólogo debe estar al tanto de las vías motoras que nos van a permitir mantener el movimiento y mantener la estabilidad del cuerpo. ¿Sí? Las vías motoras por excelencia que usted conoce son la vía corticoespinal o la vía piramidal, que también la vimos en las vías medulares. Pero existen otras, que son las vías extrapiramidales, que también permiten el movimiento, pero son las vías más primitivas. Y lamentablemente cuando se activan estas vías extrapiramidales es porque hay un daño en la vía piramidal principal y eso genera que los movimientos sean erráticos, que no sea un patrón de movimiento muy, por así decirlo, muy fluido. ¿Sí? Entonces, acá tenemos a la vía piramidal. En la corteza cerebral usted tiene todo el famoso músculo motor. Acá está el músculo sensitivo, que es nuestro mapa de control cerebral, por así decirlo, en la corteza frontal. Usted, si quiere mover su mano,
necesita activar una zona mucho más amplia de la corteza cerebral. Pero si usted quiere activar, por ejemplo, el codo, es una área más pequeña. ¿Por qué? Porque va a depender de cuántos músculos tenga que activar. Ya en el codo, ¿qué movimiento hace el codo? Flexión, extensión. Rotación. Ya, porque en el antebrazo pasa la pronosupinación y todo lo demás. Ahora, pero para mover sus manos, ¿cuántas articulaciones tiene que mover acá? ¿Cuáles son los flexores proximales, los distales? ¿Cuáles son los extensores de los dedos, los abductores, los lumbricales? O sea, tiene un grupo muscular tan específico para poder hacer movimientos tan específicos que su territorio cerebral es mucho más amplio. Y necesita como ocupar mucho más neuronas para estos movimientos mucho más precisos. ¿Y dónde nos lesionamos más? Siempre en las partes que son quizás más específicas. Por eso la rehabilitación de la mano o la rehabilitación del pie a veces son un poquito más extensas porque necesitamos reeducar mucho al sistema. Ahora, tenemos este control central. Estas vías, esta información o estas neuronas piramidales bajan y llegan a nivel ya de la pirámide, por así decirlo, ya del romboencéfalo y cruzan. Fíjense acá cómo cruza la mayoría de la información y otra sigue directo. ¿Vale? Esto, como les hablaba en la clase anterior, la vía piramidal, el 90% cruza acá a nivel del bulbo y un 10% sigue de forma directa. Y aquí se forman la vía corticoespinal lateral y la corticoespinal anterior. La lateral es mucho más gruesa porque tiene mucho más contenido neuronal. La anterior es mucho más pequeña y solamente un 10% del cordón directo. Y la del otro lado hace lo mismo, cruzan y acá tenemos la anterior de este lado y la lateral del otro. Por lo tanto tenemos un orden motor. Nosotros tenemos un orden de poder procesar el movimiento. Primero está en la corteza. Esto de acá. Si usted quiere, por ejemplo, chicos, tomar este reloj, está acá, o esto que es más visible, ¿qué se activa primero? En la extremidad superior o a nivel del cuerpo humano. Yo quiero tomar eso. El hombro, el codo, la mano, la muñeca. ¿Qué se va a activar primero? La idea está, usted en su mente sabe que usted está pensando, esto es tan rápido, insisto, que uno no lo analiza así como, profe, yo no estoy pensando en abrir la mano primero para después abrir la mano y tomar el objeto. Sí lo hace, pero de forma tan rápida que lo hacemos casi de forma involuntaria. Si yo quiero tomar ese objeto, lo primero que se activan son las redes para la mano. Después viene el hombro, el codo, etcétera, porque tengo que ver de qué tamaño voy a tener que hacer la extensión o flexión de los dedos para poder tomar este objeto o tomar este objeto, ¿sí? Que es mucho más pequeño. Por lo tanto, en nivel cerebral empieza ya el trabajo de poder empezar a controlar los movimientos. Y es acá en la corteza frontal, en donde tenemos la corteza motora. ¿Sí? En nuestros centros motores está el F4 y el F6. ¿Ya? F4 que es la corteza motora primaria y F6 que es la corteza motora secundaria. Son en esos sectores en donde el cerebro manda la información, ¿saben qué? Ya, hay que moverse. Esa información también va a viajar por la vía piramidal, que es la que estamos viendo acá. Estos haces nerviosos o estas neuronas que van a descender van a enviar toda esta información de la corteza, ¿sí? Para que después lleguen a la motoneurona periférica, que es la que va a salir de acá, de la médula, para llegar al músculo. Ese es el orden de ejecución, ¿sí? La corteza activa su centro nervioso, viaja por la vía piramidal y llega a la motoneurona, que sale por la parte anterior, se acuerdan de la médula y el trigo, y llega al músculo. Y el músculo, ¡pum!, se contrae. Lamentablemente, nosotros como kinesiólogos nos vamos a encontrar con daño acá o daño acá. ¿Sí? Las parálisis cerebrales, lo más seguro es que sea acá. Accidentes vasculares, acá. Enfermedades de la motoneurona, acá. Por ejemplo, acá lo que pasa casi siempre son los secuelados de daño medular, los que andan haciendo maroma o se rompen la médula, ahí están. ¿Sí? Todo eso nos da niveles de control estimados, siendo el más básico el nivel medular. ¿Ya? El control de la médula sobre los movimientos motores es el más básico, es el reflejo. ¿Sí? Pero los niveles más complejos o más elaborados son estos dos, el nivel cerebral y el cerebroso. El nivel cerebral tiene que ver con los movimientos de pensado, corticalizado. Y el cerebeloso, ¿por qué se mezcla acá? Porque recuerden que el cerebelo controla el tono, la coordinación y la activación entre grupos musculares. Lo que dice acá a nivel del tronco cerebral sería el control que tenemos en esta zona, ¿ya? Y a nivel del tronco cerebral tenemos más que nada el control de la postura, del tono, cosas un poquito más primitivas. Por lo tanto, el nivel más básico, insisto, es el medular y el nivel más avanzado es el cerebral, el cerebeloso, del control de los movimientos. ¿Sí?
lo tanto, nosotros tenemos que ir desglosando todo esto, ver lo que usted haga. ¿Cuál de estos conoce? ¿O cuál de ustedes de acá tiene algún conocimiento? Si lo lee, dice el profe, yo creo que manejo más o menos, o lo he visto cómo se evalúa la ataxia, el trofismo. Han hecho involuntariamente más de alguno de ustedes ha hecho alguno de estos. ¿Sí? Viene su amigo, lo va a saludar, usted no lo saluda de la mano, acá o acá o le pega, no sé, usted se saluda. Eso es motilidad activa voluntaria. Que la persona se mueva de forma voluntaria. Lamentablemente hay cuadros clínicos neurológicos que van a hacer que la persona no se pueda mover de forma voluntaria, lamentablemente, porque tiene un trastorno al movimiento. Ejemplo clásico, pacientes con parálisis cerebral que no tienen o que el daño es demasiado amplio y lamentablemente no tienen una movilidad activa, sino que es todo reflejo. La fuerza. ¿Cómo usted evalúa la fuerza en un paciente? Si le gana, pasa, si no, se queda. 10 sesiones más. ¿Cómo creen? En brazo rotatorio. ¿Qué es la fuerza? Así súper difícil, por favor. ¿Qué es lo que es la Filosofía. fuerza? Es la masa, por la empiezan a tiritar algunos ya. La fuerza muscular para evitar traumas de primer año tiene que ver con la ejecución del músculo, es la capacidad o el resultado de la contracción muscular. Un músculo cuando se acorta, se contrae, ¿no es cierto? Genera fuerza, potencia y también vamos a ver después otro ejemplo que es la resistencia, pero son propiedades de los músculos. La fuerza tiene que ver con la capacidad del músculo de acortarse y poder generar movimiento. ¿Sí? La motilidad pasiva y del tono. ¿Qué es lo que es el tono, estimados? Para ustedes, ¿qué es el tono muscular? Quien dice estado de semicontracción del músculo lo vuelve a venir. ¿Ya? Esa es la definición que da el profe hace rato que el cuerpo da la misma definición. Pero ¿por qué ustedes ahora están así erguidos? Se mantienen en cierta postura, ya después como las 10 para las 11 están así. Se mantienen acá. Usted cuando se para, está derechito y no camina así como si estuviera derritiéndose en la tarde. Porque hay personas que se ven y se ve como urgente. Y hay otros que se ve como blandito. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver el tono acá? Como propiedades también de la motilidad, porque estamos viendo cómo se explora la motilidad del movimiento. El tono, estimados, lo vamos a definir también, es la capacidad que tiene el músculo de responder ante estímulos. Es una manera de mantener una contracción permanente. ¿Ya? No permanente en el tiempo, sino que va a estar activo en que se pueda activar o relajar. Si yo les pido a ustedes que levanten la mano, voy a hacer esto, ¿a quién estoy contrayendo? Al tríceps. Pero para que el tríceps se pueda contraer, ¿a quién tengo que relajar? Al contrario. Por lo tanto, tengo que coordinar todo eso, y eso se hace a través de la actividad del tono para ver si el tono está activo, si no está activo. Y cuadros clínicos, por ejemplo, los niños con síndrome de Down, ¿sí? Ellos sufren de un trastorno en el tono que son hipotónicos. Su tono es más bajo de lo normal, por eso si usted ve a un niño que está sentado, se pueden colocar los pies arriba, son más flexibles porque no hay resistencia muscular. En cambio, lo contrario, niños con PC o en adultos con accidentes vasculares van a ver que las posturas son mantenidas. Y eso es porque el tono aumentó más de lo normal. El músculo está como duro, rígido, por así decirlo. Entonces, lo que involucra tono es más que nada, es como el músculo está preparado para poder moverse o no. Relajarse o moverse. Hay palabras bastante sencillas, pero lo vamos a revisar más adelante. Trofismo. ¿Es lo mismo que el tono? Yo creo que no, porque están separados. ¿Usted sabe lo que es trofismo? ¿Usted sabe lo que es trofismo? Muy bien. No escucho a nadie, no se acuerda. ¿Ya? Si eran 5 años. ¿Han visto ustedes que hay gente que en el gimnasio se mide acá los vientres musculares como para ver cuánto ha crecido? ¿Han visto algunos que no se pueden rascar la espalda? Y hay otros que por más que hacen ejercicio son como más flaquitos y dicen, pucha, estoy en etapa de potenciarlo, ya como 5 años potenciarlo, no me da igual. Eso tiene que ver con el trofismo, que es la nutrición muscular, es como el músculo está nutriéndose. Por eso hay personas hipertróficas como hipotróficas, no son más delgaditas. La nutrición muscular o el trofismo es importantísimo, chicos. ¿Ya? No todo su paciente hay que llevarlo a la hipertrofia, no es necesario. ¿Ya? Pero tenemos que tener un trofismo adecuado para que el cuerpo pueda mantener la función.
Si tengo un músculo con poco atrofismo, con poca o mal nutrición, no va a poder responder a los estímulos externos. ¿Sí? Ataxia. ¿Lo han escuchado? Ataxia. La otra forma de decir equilibrio. ¿Ya? Si yo hago la prueba esta, tentación unipolar, ¿cuántos creen que van a salir bien? ¿Cuántos creen que van a salir mal? Se van a sorprender del resultado. ¿Ya? Le hago la prueba de Romberg o le hago cualquier prueba que la idea de hacerlo, se van dando cuenta que la ataxia o el equilibrio, que hago los movimientos para mantener la estabilidad, en muchas personas están hipertenadísimos. Y la persona funciona súper bien, pero cuando es en la parte móvil, o sea, cuando está en parte dinámica funciona bien, pero en la parte estática, ahí fallamos. Ahí vamos a llevarlo a la prueba. La excitabilidad refleja, vamos a ver cómo están los reflejos. En este punto, chicos, habla de los reflejos autotendinosos, famoso martillo, es para ver cómo funciona ese circuito. Y la presencia o ausencia de movimientos anormales. ¿Qué movimiento anormal conoce usted? No es tan anormal, hay unos que sí son parte de ciertas patologías. ¿Qué patología general? Parkinson. El Parkinson. Ya hay un daño en la parte motora voluntaria y la parte piramidal no funciona bien. La extrapiramidal se pone encima y como la extrapiramidal es más primitiva, no controla los movimientos. ¿Qué otro movimiento voluntario puede aparecer? No conoce ninguno más. O ustedes, yo creo que más de alguno tiene uno que no es patológico, pero es normal. Digamos que es normal. Ninguno de ustedes le da un tic. Por último, están sentados, ¿no? O algún compañero que esté haciendo cualquier cosa, está escribiendo, saca la lengua. ¿Ya? O la señorita o el varón, no sé, cuando están abren la boca, no. Se le da más precisión. Que esos son sincinencias, que son movimientos parasitarios. También hay que revisar. Supuestamente uno cuando se debe estar así, sin ningún tipo de complicación, hay movimiento adicional. Pero suelen aparecer movimientos parasitarios o anormales, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, cuando trabajemos la exploración, tenemos que fijarnos en todos estos aspectos. Y partiendo por esta premisa, ¿qué están evaluando ahí, chicos? ¿Qué creen ustedes que están evaluando? ¿Por qué tienen al pobre caballero ahí? ¿No se lo van a atropellar? ¿Qué grupo muscular está ahí trabajando a full? El abdomen, ¿no? Muy bien, el core, el centro abdominal. ¿Ya? Ahí están trabajando más que nada, la activación, la resistencia y la permanencia de la contracción en el tiempo. ¿Ahí que están evaluando? El antebrazo. Sí, usted tiene los dedos acá. El antebrazo, ¿no? La ejecución, una actividad motora voluntaria, porque podría parecer que una persona diga, haga esto, y la respuesta sea asimétrica. Entonces me está diciendo, acá está pasando algo. ¿Sí? Entonces tenemos que siempre ir valorando los dos segmentos. ¿Ya? Siempre comparo un lado con el otro. Cuando usted haga las evaluaciones de la parte motora sobre todo, si bien uno se enfoca en el lado izquierdo, por ejemplo, si aquí está la lesión, siempre tengo que evaluar también el otro lado porque ese es el lado que yo voy a comparar. ¿Ya? El lado afectado con el lado sano. Siempre, por favor, porque algunos se van directo al lado patológico. Ya, pero como yo sé que esto está alterado, no es que la normalidad, ya con la normalidad te va a los libros, pero la normalidad de ese paciente es el otro lado que no está afectando. ¿Ya? Ahora, si tiene las 4 extremidades afectadas, ya hay otra cosa, ahí tenemos que ir evaluando de otra manera. Pero siempre se evalúa un lado y el otro para tener parámetros de comparación. Porque puede aparecer esto, miren, ¿quién está fallando acá? ¿Qué grupo muscular está fallando ahí? Flexor de cadera, ¿no? Apago esto y me voy. ¿Y está así? Y uno está haciendo esto y la otra no. ¿Está fallando él? Cuádriceps. El cuádriceps, ¿de qué lado? ¿Izquierdo o derecho? El izquierdo. Te está diciendo que no puede mantener la extensión, o en este caso el control del movimiento de la rodilla. O sea, acá cuando uno le pide al paciente la motilidad activa voluntaria es saber si lo puede hacer o no. Ya después evalúa otros parámetros. ¿Ya? Casi siempre cuando uno evalúa esto, cuando tiene su pauta de evaluación de la motilidad, este punto no lo tiene descrito tan puntual porque uno evalúa al paciente desde que ingresa a tu box o a tu clínica, dependiendo de tu poder adquisitivo. ¿Ya? Ingresa y cómo se va. Si el paciente ingresa caminando
de esta forma, tú decís, no tengo idea qué les puede estar pasando porque está caminando, entre comillas, normal. Es distinto si viene un paciente que camina de esta manera, ya te está indicando algo. ¿Sí? Obviamente, si viene con ayuda de marcha o silla de ruedas, más datos te está dando solamente el hecho de que esté ingresando. Por lo tanto, la actividad motora voluntaria, el primer aspecto a evaluar es preguntarle o ver cómo se mueve el paciente dentro de su normalidad. Porque si yo le digo, ¿usted camina? No, yo camino, pero camina así. ¿Y esta marcha está bien? ¿Qué tengo que lograr yo como kinesiólogo? Porque el paciente quería caminar, pero empezó a caminar así. ¿No? Tengo que respetar todo el ciclo de la marcha que usted va a conocer. ¿Ya? También las personas que no bracean cuando caminan, ¿es patológico eso? Cuando uno camina, yo creo que supuestamente tiene que hacer esto. No como modelo, no van a estar así, ¿ya? Pero hay personas que van sin mentirles. ¿Eso es normal? Sí, hay personas que caminan. Anormal. Ya, si se pone así ya es peor. Pero nos vamos dando cuenta en biomecánica cuando analicemos la marcha que las extremidades superiores son necesarias que haya cierta movilidad. Cuando están inhibidas hay patrones de desequilibrio. Pero entonces, el primer punto, la motilidad activa voluntaria es pedir al paciente que se mueva dentro de sus parámetros. Y nos va a decir si está todo bien o si hay alguna alteración, solamente observar. El segundo punto, ¿cómo evalúa la fuerza muscular? ¿Cómo usted evalúa ahora objetivamente la fuerza muscular? ¿Qué elementos pueden existir? ¿Usted se ha medido la fuerza muscular? Exacto, en el dinamómetro. Tenemos nosotros estos elementos que ahora en la universidad lo vamos a utilizar, biomecánica también, pero también lo vamos a traer acá. Que la fuerza muscular muchas veces se asocia al tamaño. O sea, usted dice, no, esta persona de acá, ¿quién creen que es el más fuerte? De todo este grupo, ¿quién es el más fuerte? ¿Quién es el one pushman de nivel? De nivel. Si tú tienes que sacar ahora para el aniversario que se viene después, al Mister hipertrófico, no sé. ¿A quién sacan a Mister Force acá? ¿Quién va a ganar los de 0, 4, 15? Ninguno. Habitualmente, si usted coloca a alguien, y alguien más delgadito, obviamente si no, este tiene más fuerza, se sorprenderían con los cambios que pueden haber. Personas que son hipertróficas no necesariamente son más fuertes. Hay algunos que ¿ya? Aceleran ciertos procesos, entonces son puro aire casi. ¿Ya? Y también interrumpen al ser demasiado hipertróficos, no es que esté picado, sino que es porque son demasiado, su diámetro, o en este caso el trofismo, es tan alto que impide tampoco que se muevan en todo el rango de movimiento. Entonces, como les decía, molestando, usted le coloca un parche acá en la espalda, no llega. ¿Sí? Entonces, la persona que tiene más fuerza no necesariamente es el que tiene más masa muscular. Ese es trofismo, esa es otra cosa. Objetivamente tenemos estos elementos. Usted con un dinamómetro puede medir en forma objetiva y sin ninguna complicación la fuerza del paciente. Pero para poder tener un dinamómetro hay que invertir. ¿Ya? Entonces, si yo no tengo este elemento por ahora, yo puedo hacer movimientos contra resistencia. ¿Sí? Por ejemplo, yo le voy a medir la fuerza de los flexores de codo, le pido que lo haga solo, y después yo hago la resistencia. Ahora, ¿cuál es el problema? Es una medida ya más subjetiva, porque a lo mejor yo soy más grandote y a todos les voy a decir, no, usted no llega, porque estoy haciendo toda la palanca en contra de la pobre señora que está ahí haciendo la fuerza. ¿Sí? Entonces, esto es más objetivo, que sería como lo ideal. Y esto de hacer movimientos contra resistencia es más subjetivo, pero es el que más se ocupa. ¿Ya? Es observar también cómo se va comprometiendo ciertos grupos musculares y cómo se hace. Para evaluar de forma subjetiva, como les decía, o la fuerza en una escala, les presento la escala de Daniels. ¿Sí? La escala de Daniels va de 0 a 5, en donde 5 es lo que se denomina fuerza normal. Por ejemplo, dice, movimiento activo vence la gravedad y la resistencia. Por ejemplo, yo estoy justo evaluando los flexores de hombro. ¿Qué músculos son los flexores de hombro? No me dejen solo. ¿Ya? ¿Qué músculos son los flexores de hombro? ¿Quiénes hacen esto? Se están grabando. No, ¿quién es? La abducción de hombro. ¿Ya? ¿Quién hace abducción de hombro? El principal abductor de hombro es él. Escucho una mezcla media rara. El deltoide de fibras medias. ¿Sí? Este deltoide de fibras medias también tiene la ayuda de quién al principio, los primeros 30 grados. El supraespinoso.
excelente. Por lo tanto, si yo quiero evaluar a la abducción, porque acá se evalúan músculos o grupos musculares, por ejemplo, quiero ver si el paciente puede hacer la abducción completa, yo le pido que haga el rango de movimiento, que ustedes saben que son casi 180 grados, ¿sí? Y le pido después que me gane o le hago contrarresistencia. ¿Dónde lo hago? En la muñeca, en los dedos, en el codo, mentalmente. ¿Dónde la tendría que hacer? Y fíjense acá, me dice que resiste una, para la redundancia, una resistencia, resistencia moderada, no vence una resistencia. La resistencia se aplica en el lugar más distal del origen, o en este caso de la inserción. Como usted sabe, el deltoides va a llegar a la V deltoidea del húmero, ¿sí? Entonces la resistencia yo la voy a aplicar acá en la parte más distal del húmero, no sobre el músculo, sino que en la parte más distal del húmero, no acá, porque acá ya estoy pasando una articulación, acá no tiene que ver con la inserción muscular, por eso aquí se hace la resistencia. Yo le pido al paciente, gáname, y yo tengo una resistencia obviamente graduada, con amor, porque si me pongo pesado, dale. No, gáname. Entonces, no, M4 porque no vence mi poder. No es la idea de destruir al evaluado. Lo que usted tiene que hacer es saber si es que a lo mejor el músculo tiene la fuerza necesaria para vencer una resistencia que usted considere dentro de la norma. Entonces, los grados 5 y 4 tienen que ver con la resistencia, si se fija. Resistencia un poquito más alta, moderada, inclusive acá, una resistencia que yo aplique, el paciente no la vence, podemos llegar a un grado 3. Pero estos tres de acá también tienen otro factor que es la gravedad, ¿sí? Tienen que tener cuidado al momento de evaluar la función muscular, en que primero el paciente ojalá venza la gravedad, ¿ya? Porque si yo hago esta misma evaluación de abducción acostado, estoy a favor de la gravedad. No está la gravedad, por así decirlo, dentro del movimiento. Por lo tanto, los movimientos de la escala de Daniels, ¿qué les recomiendo? Siempre partir por el M3. Es posicionar tan bien al paciente que yo le permita hacer el movimiento, por ejemplo, la abducción contra la gravedad. Si el paciente no lo puede hacer, ya, lo apuesto para pasar ya a un nivel 2. ¿Por qué? Porque ahí no vence la gravedad. El nivel 1 es cuando el paciente quizás ya ni siquiera mueve el segmento, sino que vemos que el músculo se contrae solamente. ¿Sí? Entonces, el nivel máximo, por así decirlo, lo que usted debería buscar en todos los pacientes, es el M5. Pero no le recomiendo partir en M5, porque el paciente lo va a exigir desde el primer momento. Partimos siempre en M3 para que el paciente ojalá venza la gravedad, lo haga solito, y después yo aplico la resistencia para ver si es 3, 4 o 5. Ahí la vamos a ir practicando porque esto necesita tener un espacio más de evaluación como tal. Así que vayan preparando su musculatura, vayan soltándose un poquito, porque vamos a evaluar cierto grupo muscular y quiero que ustedes vayan pensando cómo poder aplicar esta escala. La escala de Daniels también tiene un homólogo que es la escala de Oxford. ¿Sí? Esta escala de Oxford, si se fijan, es lo mismo. 3 movimientos con gravedad, resistencia moderada, con gravedad, resistencia máxima. ¿Ya? La misma graduación de 0 a 5. Y aquí te da una interpretación. ¿Vale? Entonces te ayuda más que nada. La que más ocupamos, chicos, es esta. Pero cuidado, cuando evaluamos fuerza, casi siempre es en adultos. Esta escala se ocupa en todo músculo esquelético, en niños y adultos. Pero la parte neuro, a veces Daniel no se puede aplicar a un niño, por ejemplo, con espasticidad, o no se puede aplicar a un niño con síndrome de Down, porque tienen otro tipo de escala de evaluación. ¿Sí? Pero en su vida yo creo que el 90% de sus pacientes va a trabajar con Daniel, que es lo más fácil de poder grabar. Y, exacto, usted como kinesiólogo no se va a quedar con esa, porque hay otros colegas, aparte también que ya conocen la de Daniel, y esta de acá de Oxford que agrega la interpretación más que nada, dice el músculo normal. Y si de la palabra normal a mí me incomoda, como, ¿qué es lo que es normal? ¿Quién se considera normal de lo que está en esta sala? Entonces que digan músculo normal, ya una interpretación, el músculo funcional, pongamos, ya está dentro de la que yo considero la mejor escala y la que usted debería sí o sí aplicar en todos sus pacientes. Daniels en un inicio como para poder salir del momento, pero si ya se aprende o se tiene que aprender una, es esta. Es la de la MRC. ¿Ya? La escala de fuerza muscular de la MRC o de la Medical Research Council, disculpen el inglés, ¿ya? Pero el Consejo Médico a nivel internacional, que lo que hizo más que nada es casi como fusionar todo esto, darle una interpretación de que el músculo tiene una fuerza regular si está en nivel 3 y en una resistencia buena del nivel 4,
y si tienen un nivel normal, el nivel 5. O sea, sigue siendo de 0 o de 1 a 5, pero les da una interpretación intermedia. ¿Ya? Porque no todos los pacientes van a ser 3, sino que van a tener ustedes un paciente 3 que quizás pueda dar un poco más, por eso son 3 más. Y así podemos tener esta escala como parte de la evaluación. Entonces, tranquilos, vamos a hacer algo. Lo que van a tener que empezar a prepararse, empezar a flexibilizarse un poquito, porque ahora va a entrar Jeff un ratito y después vuelvo yo, es que cuando recuperemos este sábado, ojalá, vengan con ropa deportiva. Ya quedó como sábado. Ropa deportiva cómoda, ¿ya? Un busito que le permita la función de cadera, la extensión de cadera, ¿ya? El que tenga el que compró para el gimnasio y lo ocupó un par de veces, ese le puede ser. Ya, chicos, en este pequeño intermedio, como para darle un poquito de en este intermedio, ¿qué les puedo decir? ¿Ya? Ustedes cuando estén en quinto, estresados, destruidos, así, ¿ya? Van a tener que cumplir con una actividad que es para poder ustedes dar finalización, por así decirlo, a su licenciatura, que es la actividad de titulación, la tesis o la famosa actividad final. ¿Ya? Usted va a tener, si no mal recuerdo, 2 o 3 opciones para poder hacer en su metodología distinta. ¿Ya? Y en este caso, Yerko representa uno de mis grupos de investigación, ¿ya? Que van a trabajar con estudiantes de la universidad, ¿ya? De la carrera de kinesiología, más raro aún, ¿ya? En relación a una relación que más o menos les va a explicar, ¿sí? Que es una tesis, o sea, una investigación como tal. ¿Ya? Entonces van a ser ustedes invitados a participar. No tiene nada, no va a tener daño, espero, ¿ya? Que no salga ninguno de ellos, pero está bastante, por así decirlo, no entretenido, sino que interesante la relación que van a hacer. Pero por mientras Yerko conversa ahí, convénsalo, mientras yo... Ya, buenos días compañeros. Más que todo venía a invitarlos con mi grupo que no están presentes ahora porque están en práctica. Esperemos tocar a ustedes. Están muertos. Leonardo y Eduardo Godoy, por si los conocen. Vamos a hacer una relación, se puede decir, entre lo que es la estabilidad de su miembro, su extremidad inferior, específicamente lo que es tobillo, y su carga académica en conjunto con su nivel de actividad física. Así que vamos a aplicar unos cuestionarios, por decirlo, para ver qué nivel de actividad física tienen. Si algunos creen que no se están bien o son sedentarios, ahí se va a poder dividir según los que hagan 3 veces a la semana, se puede ser un poco más actividad física. Ahí lo vamos a dividir con el cuestionario que vamos a aplicar ahora, así que les invito a participar, sería de suma ayuda que nos puedan ahora participar con nosotros. Algún día va a ser para ustedes, así que piensen en eso. Hoy por ti, mañana por mí. Exacto, ¿Ya? así que algún día van a estar igual estresados. Chicos, mientras contestan, porque es bastante rápida la evaluación, lo interesante de esto es ver y estamos buscando la relación que pueda existir que en niveles superiores, obviamente pensamos, porque no está investigado, que el nivel de actividad física baja en forma importante producto de la exigencia de la universidad y eso genera inestabilidad en su miembro inferior. ¿Ya? Esta inestabilidad puede provocar más adelante lesiones. Entonces, ¿qué mejor que prevenir y ver si a lo mejor la universidad se hace cargo de estas excesivas horas estando en reposo? Y pueda meter entre medio ahí su zumba, ¿ya? O poner entre medio ahí su, ¿cómo se llama? Su profe. Es como para influenciar igual en el tema de que ustedes, la mayoría creo que practicaban o practican deporte, han yo creo dejado o disminuido el nivel de actividad física a medida que va aumentando su carga académica. Entonces el nivel de sedentarismo se relacionaría con su inestabilidad de tobillo o extremidad inferior, que la vamos a medir con una evaluación. Así que sería ideal que participara. También le ayuda a conocerse ustedes cómo están de lo que es su actividad física, para que se preocupen. Y aunque no lo crean, la prueba, hasta yo salí mal, siendo que también soy deportista y todo, y aún así en una extremidad salí más inestable que la otra. Así que para que lo tomen en consideración. Y En la de tu rodilla, ¿verdad? sí, pues, yo tengo una lesión importante que es la ligamento cruzado anterior, que la tuve hace como 3-4 años, igual por el deporte que hago, y eso mismo me provocó un poco de inestabilidad, se puede decir como ya crónica. En los claros que no hago karate.
Y eso me produjo una lesión importante, entonces nunca me la traté, para que se trate la lesión. Kinesiólogo, exacto. Y eso me ha producido la inestabilidad. Entonces, la mayoría quizás que tengan alguna lesión o que han disminuido la actividad física, puede que salga un poco alterado su porcentaje de estabilidad. Y es bueno que lo sepan. Sí, y están a tiempo de hacer algo. Sí. Después pasan los 35. Bueno, Ahí campeón. ¿Y qué dice cuánto horas cursa? Todos los datos son obviamente confidenciales. Así que sea lo más sincero posible. Si usted no hace nada, hace todo dominar el día en la mañana y es cuando se levante. Una consulta, es que la pregunta, ¿cuántas horas pedagógicas cursa cada taller? Entonces, ¿cuánto es total? Recuerden que una hora son 45 minutos. Cuando tiene usted un taller de 2 horas es 1 hora y media. Pero horas pedagógicas son las 2 horas que no necesitan, porque no pidieron cronológica. La pedagógica tiene un taller de cuántas horas, de 2 horas. Lo van sumando. ¿Cuántas vidas tienen acá en la U? Creo que calcularon cuántas horas están aquí en la universidad. Tenemos como 6 horas. Por último, saquen los ramos, tengo ya. Son 4 horas en neuro. Como 40 horas todo el mundo. En biomecánica son 3 y 3, en teoría son 6, aunque hacen como contigo, ¿ya? Y los otros ramos en biología, si no me equivoco, son 2 y 2, 2 de taller y 2 de laboratorio. Eso. Vayan sumando mentalmente cuántas horas tienen. ¿Ves el horario? ¿Habla de horario? Vean su horario. ¿Quién soy? Igual se preocupen cómo sacar el cálculo bien, porque después se hace una relación entre la carga académica también que tengan, la cantidad de horas, y en que podamos hacer algo quizás como para que se pueda integrar la actividad física en sus horas de que están acá en la universidad. Algunos viven acá, sí. Ocupen la maquinita que están allá. Claro. Están esperando el final. 4. Mientras están ahí entregando información personal. La prueba que se va a hacer no involucra ninguna prueba de laboratorio, no la vamos a poner en una rueda, con una rueda. La prueba tiene que ver con una medición que se hace en el piso, una prueba de la estrella que se denomina. Y solamente usted tiene que venir con ropa cómoda y la evaluación se demorará unos 10 minutos. ¿Okay? Entonces los que quieran saber y quieran participar, que es lo ideal, ojalá que puedan participar, tienen que tener este cuestionario ya resuelto, ¿ya? Porque igual lo podemos después medir si es que hay alguno que no le carga bien, etc.
y también que quiera participar en la evaluación. ¿Sí? Obviamente, lo están grabando, ¿no es cierto? El que participe también me voy a acordar de la participación acá, en biomecánica. ¿Sí? Hay incentivo. Hay harto incentivo. Chicos, lo ideal es que todos los que están participando ahora después puedan dar la motivación de también participar en la evaluación. Es súper corta, en realidad no exige nada como es de otro mundo, es solamente estar con una pierna, ir adelante, tocar 3 puntos distintos. Y ahí lo vamos a hablar. Antes de eso vamos a tomar unas medidas, se puede decir, de extremidad inferior y sería todo. Así que no lleva mucho tiempo. Y los resultados son bastante importantes. Exacto. Así que para que después... Para que no tengan el mate, que no se lo lesionado. No sigan. Enseño columna y tengo la columna. Ustedes no se me pasaron. No le saca el eje. A lo más que vamos a tomarle después cuando estén en la evaluación es como si fuese un cuestionario con unos datos personales por si tienen lesiones o por si han tenido otros factores que pueden influir. Nada más. Y de la evaluación se la vamos a comunicar porque hay que coordinarla con su horario, con los horarios de los chicos. Sí, se ve bastante. Falta por ahí. Pero la dificultad... ¿Cuánto tiempo vas a ir sentado, no? Como 7 horas. Y Bien. Sí, igual de cierta la vida. Igual si estáis, si venía a clase todos los días, ya pasáis durante la semana 28 horas sentados. Casi 26 horas sentados. Esa buena no la pensé. Puse 7 nomás, pero así como lo habitual que tengo en la casa. Él dice cuánto tiempo pasó sentado en un día hábil. Y acostado no cuenta. Todo tiempo. La profe de hermano. Dele, profe. Dale, Los que terminaron, chicos, los que todavía les falta que avancen un poquito para terminar, avanzar en lo que nos queda. Recordar que esto es un estudio voluntario también. Sería interesante que pudieran participar, porque así van a saber ustedes
qué tanto está su nivel de actividad física actualmente, y también van a saber cómo está su estabilidad extremidad inferior, que son evaluaciones que casi nunca nos hacemos, a no ser que te lesiones, ¿ya? Y la idea es prevenir lesiones. Y ese es el enfoque que le estamos dando también a las tesis de investigación para que no todo sea paliativo en el sentido de que siempre hay que recuperar algo, ¿no? Se puede prevenir muchas cosas solamente con esta evaluación. Así que también les puede dar ideas para sus tesis más adelante, van a estar en la misma situación. Y es interesante participar de estos programas porque te dan una visión de hacia dónde quiero ir también como quieres ir. Punto aparte, avisarles que el día jueves, los que están conmigo en biomecánica, chicos, necesito que sí o sí, por favor, Antonio, y también lo repita, por favor, sus compañeros, sí o sí necesito que 3 de la mañana tienen que ir en la tarde, porque en la mañana estamos con muchos alumnos y en la tarde tenemos los alumnos, pero podemos recibir 3 más. ¿Ya? Entonces, lo voy a dejar a su criterio, por favor, que sean criteriosos, que 3 de la mañana, porque como hicimos este cambio en laboratorios por favor puedan pasar a la tarde. ¿Ya? Por afinidad, porque abajo no sé, está su amigo, pueden trabajar juntos, no sé. Pero necesito que mínimo 3 de arriba pasen al laboratorio de la tarde, por favor. Si veo que esta semana no pasa nada y sigue lo mismo, voy a tener que hacerlo de forma personal. Ya la idea es que sea voluntario. Agradecerles, chicos, los que están contestando la encuesta y los que estén o los que quieran participar. Voy a estar yo informando también y sus compañeros van a estar dando la información por las redes sociales, fichero, de cuándo van a hacer la evaluación. Entonces sería interesante que participen nuevamente de lo que decimos porque buena la relación que quieren hacer. Al final igual les va a servir a ustedes para más adelante cuando quieran hacerlo y bueno, cualquier información está de más decirle que estamos igual para ayudarle a cualquiera. Así que... ¿En las pruebas de biomecánica? claro, las pruebas de mecánica, de neuro, No, de neuro. claro, no, eso. Así que les va a servir. Y que para que ustedes algún día no se vean cómo vamos evaluando, cómo se va desarrollando, cómo van a distribuirse para su tesis, o dar ideas. ¿Quieres estar ahí también observando? Sí, también no hay problema. Bien, chicos, muchas gracias. Ya llegó. Dejamos libertad y nosotros terminamos acá, que está cortito. Bien, entonces, como estábamos hablando de la motilidad como en general, vimos la motilidad voluntaria, observando cómo el paciente se mueve. Ustedes ya tienen ahora una visión de la fuerza que se evalúa de forma objetiva con el dinamómetro y de manera subjetiva con estas 3 escalas que le hemos. Pero ahora nosotros tenemos que trabajar también en la evaluación del tono muscular y el trofismo. Lo que usted observa acá es la realidad de muchos, en este caso, actividades, ¿vale? En donde podemos ver diferencias. Usted dice acá está más definido, acá no. Tiene que ver cómo está la contracción muscular o cómo está mantenida esa contracción, ya sea para prepararse para contraerse o relajarse. Por lo tanto, la primera gran definición es esta. ¿Bien? El tono muscular, como definición, habla del estado particular del músculo en reposo. ¿Vale? Cuando lean la definición que muchas veces les dan los colegas de antes, ¿ya? Por así decirlo, hablan de un estado de semicontracción del músculo. No comparto mucho eso, ¿por qué? Porque la semicontracción me indica de que la mitad del músculo está contraído y la otra no, entonces como que me da una idea vaga de lo que es el tono. No, el músculo acá está preparado o está en una tensión que lo va a permitir tanto o acortarse o relajarse dependiendo de lo que yo quiera hacer. Por lo tanto, el tono muscular siempre está presente, ya sea para, insisto, moverme o para mantener estable en este caso, algún segmento. La mayoría de nuestros grupos musculares, sobre todo los antigravitatorios, mantienen una tensión constante. ¿Ya? Todos estos músculos de la cadena maestra posterior que se denominan, que son los de la espalda y la región posterior de en este caso de la extremidad inferior, son los que nos permiten mantenernos de pie. ¿Vale? Y al mantenerse de pie, usted tiene que mantenerlos activos constantemente. Por lo tanto, el tono de ellos es fundamental. Si ese tono baja, vamos a tener alteraciones en la postura, alteraciones en la ejecución y quizás posibles lesiones. ¿Vale? Este otro también es una definición o una imagen que me permite ver bien lo que es el trofismo. El trofismo es el estado nutricional que tiene el músculo. Acá podemos ver un músculo que está mucho más, por así decirlo, con un diámetro mayor, con una mejor nutrición, por lo tanto se ve, por así decirlo, más grande. Y acá tenemos un músculo que tiene una nutrición quizás más baja de sus requerimientos y podemos ver que el trofismo disminuye. ¿Vale? Entonces, tono muscular y trofismo nos permiten saber o ver cómo están las propiedades del músculo para poder moverse o no.
Si continuamos a nivel del tono, fíjense, ustedes tienen una activación, por así decirlo, estática del tono, es el que va a permitir su postura. La contracción permanente de los erectores de columna, con unas buenas estabilizadoras abdominales, generan que usted tenga una postura correcta. Pero en la mayoría de las personas, y sobre todo las personas que no cuidan su postura, esta alteración está presente, con una pelvis rotada hacia adelante, una antepulsión de hombro y hábitos que son así, como que si estuvieran casi encorvando. Eso es alteraciones de los grupos musculares que están con el tono, quizás con un tono errático. Por lo tanto, el tono en forma pasiva es importante para discriminar o poder ver el control postural que tenga la persona. Y obviamente el tono muscular de forma activa me va a permitir ejecutar movimientos. ¿Ya? Pero como estamos hablando acá de forma estática, este tipo de contracción usted la conoce, ¿no? Es la que se mantiene en el tiempo. ¿Cuál es la contracción que se mantiene? ¿Simétrica? La isometría. ¿Ya? La isometría, que permite ganar más que nada resistencia, es una propiedad de que los músculos antigravitatorios sí tienen, ¿ya? Más que quizás músculos que sean potentes. Los músculos de las extremidades tienden a ser más potentes y los músculos de la columna o de la estabilidad tienden a ser más resistentes. Y por eso también tienen cambio en sus fibras, etc. Si usted observa acá, ¿ve alguna alteración? Lo que está atrás, ¿ya? En este caso nos permite ver unos esculiómetros que antiguamente se hacían con una pared, con rayitas y todo. Ahora se hace todo digital. Hay programas que, como el Apex, uno saca una foto del paciente con el celular y uno evalúa estos mismos puntos. Bueno, es parecido. Discrimina los puntos en el usuario y usted puede ver cuántos grados tiene de alteración en su postura, etc. Y con esta evaluación uno ya sabe hacia dónde está el paciente o cuáles son las actividades que tenemos que hacer. Por ejemplo, acá, supuestamente esa línea de referencia central es la línea verde, nos indica el centro cómo debería ser simétrico este paciente. Y no es simétrico, podemos ver que se va hacia la derecha. ¿Okay? ¿Por qué creen ustedes que ustedes se tienden a ser asimétricos? ¿Por qué el cuerpo humano no busca la simetría? Esto sería lo ideal, lo hermoso de un paciente que yo creo que ni siquiera lo van a ver porque una persona simétrica no se lesiona nunca. Pero siempre estamos para este lado, ya sea para la derecha o para la izquierda. ¿Por qué creen ustedes que el cuerpo tiende a irse hacia uno de los dos lados? A no ser que sea ambidiestro, ¿ya? Usted activa siempre más un segmento que el otro. ¿Con qué mano escribe? Mientras escribe, ¿qué hace a la izquierda? Ya. Entonces, ¿cómo va a estar el tono? Obviamente acá va a estar un poco más alto que acá. Si este tono está más activo y este músculo está más activo, ¿hacia dónde se van a llevar las fibras? Hacia este lado. Por eso las personas, por ejemplo, los diestros tienden a estar hacia la derecha. Los que son zurdos tienden a estar hacia la izquierda. Siempre ahí está la simetría, lo mismo en el extremo inferior. ¿Ya? Si es ambidiestro, habría que hacer el análisis porque ahí podría tener un parámetro quizás más simétrico. Lo otro, los hombros. Si yo hago esto, ¿cuál está más arriba, cuál está más abajo? ¿Podría ser que el derecho esté más arriba? ¿Y si este está normal y este está más abajo? Eso es lo que yo tengo que analizar con respecto. ¿Se acuerdan cuando vimos la escápula? Que la escápula tenía referente óseo, podemos sacarlos por ahí. Pero lo interesante de hacer esta evaluación es saber que el paciente está asimétrico. Si este lado, por ejemplo el lado izquierdo acá, tiende a estar un poquito más alto que el lado derecho, quiere decir que esta musculatura está un poco más activa. Tengo que ver si ese lado está bien o a lo mejor está sobreactivo y relajarlo. ¿Vale? Lo mismo acá, podemos ver asimetrías en la extremidad inferior. Lo que podemos observar desde el punto de vista de esta imagen frontal es que el paciente se está yendo hacia la derecha porque todo el lado derecho está más activo que el lado izquierdo. Entonces tengo que tratar de buscar la asimetría. Y acá podemos ver cómo el paciente se está yendo hacia adelante. Vean cómo la línea de referencia supuestamente es la verde y el paciente tiene su línea ligeramente hacia adelante. Que eso es cuando la persona tiende a irse hacia el anterior. ¿Producto de qué? De debilidad de la musculatura de atrás. O por postura. ¿Ya? Cuando usted ocupa la mochila, y yo lo he visto y no me pueden decir que no. Con suerte quizás, alguno anda así. ¿Qué pasa? ¿Qué esto qué genera? Un descenso. Un lado, un descenso rosa. Lo quiero ver ahora así como niño de kinder. Pandita derecha y todo, porque eso me permite también tener cierta simetría. Ahora, ¿qué ocurre con estas asimetrías? Generan esta alteración en el tono
que no estoy diciendo que uno va a ser hipertónico y el otro hipotónico, no, tienen diferencia en la tensión. Y después cuando tengo que hacer alguna actividad deportiva o alguna actividad que requiera un poquito más de esfuerzo, ahí viene la lesión. ¿Por qué? Porque el lado que no está tan preparado es el que sufre. ¿Sí? Ahora, ¿qué características vamos a tener nosotros respecto al tono? ¿Ya? El tono muscular va a recibir estímulos, pero el estímulo que va a generar que el tono se mantenga más activo o más bajo van a ser los propios sectores. Entonces, la pregunta que saca, ¿cuáles son los estímulos que inician la actividad refleja cuyo resultante es el tono muscular? Tiene que ver con los propios sectores. ¿Sí? ¿Cuáles son los propios sectores que usted conoce? ¿Ese de ahí, cómo se llama? ¿El que estaba acá en los tendones, cómo se llama? El que está en el diente muscular es el uso muscular. ¿Sí? Y los que están en los tendones son el órgano tendinoso de vuelta. Esos dos son los receptores que tenemos en nuestros músculos para decir que son los propioceptores. ¿Ya? Estos propioceptores son los que van a sentir que el músculo se está estirando demasiado o que el tendón se está estirando demasiado. Por lo tanto, si ustedes quieren saber ahora y empezar a aprendérselo sí o sí, cuáles son los responsables de que su tono esté aumentado o inhibido, es la información que tienen que dar estos propioceptores. ¿Sí? Si estos propioceptores ven que está muy tenso, que el músculo está estirándose demasiado, va a mandar una señal para que el músculo ojalá no se estire porque va a pensar que se va a dañar y va a mandar la información contraria, que se contraiga. Entonces el músculo en vez de tensarse mucho se va a empezar a contraer. Y en esa batalla de la tensión que usted tiene por postura y la contracción que quiere hacer el cuerpo humano, aparecen las famosas contracturas o estos puntos gatillos, estos puntos dolorosos que usted tiene. Siempre yo creo que usted le palpamos acá y va a estar un dolor. ¿Por qué? Porque es cómo el tono muscular está compitiendo, por así decirlo, los propioceptores, cómo mandar información al cuerpo y usted cómo reacciona ante esa información. ¿Sí? Por lo tanto, sí o sí, chicos, por favor, tienen que repasar cuál es la función que tiene el uso muscular y cuál es la función que tiene el órgano tendinoso de Golgi, porque ellos son los que regulan el tono. ¿Sí? El tono usted no lo piensa, el tono muscular es una actividad, por eso habla de actividad refleja, porque pasa por la médula solamente. Usted no está pensando, voy a cortar mi bíceps para relajar el tríceps, o voy a mantener todos los erectores de columna activos y voy a relajar los abdominales. No, ese pensamiento ya no está, sino que es solo actividad refleja. Y como tarea, para que esto lo puedan tener clarísimo, yo creo que lo conocen, pero si lo pueden explicar sería ideal. Quiero que por favor me expliquen qué es el reflejo miotático, y el reflejo antimiotático. ¿Lo han escuchado? Sí. ¿Lo han visto más de alguna vez? En fisiología sobre todo. Pero ahora me interesa que ustedes puedan definir en forma breve, precisa, concisa qué es lo que es el reflejo miotático y qué lo diferencia del antimiotático. ¿Vale? Esto les va a dejar mucho más claro lo que estoy tratando de informarles respecto a este tipo de actividad del tono muscular. ¿Sí? Entonces, definición de miotático, definición de miotático impulso. Ahora, ¿quién controla el tono? El tono muscular, al no tener o no ser una actividad cortical, al no ser una actividad cerebral superior, lo controlan estos núcleos que usted ve acá. ¿Sí? Estos canales que van a estar a nivel del mesencéfalo y del romboencéfalo tienen que ver con el control de la vía extrapiramidal. ¿Sí? El núcleo rojo, el núcleo dental, etc. Todos estos núcleos que usted va a observar acá a nivel del romboencéfalo y el mesencéfalo van a generar la activación muscular siempre y cuando trabajen con el cerebelo. Recuerda que el cerebelo es el que va a generar sí o sí el control del tono, la postura y el equilibrio. Pero el que va a ejecutar todo van a ser estos núcleos que usted va a... ¿Sí? Por lo tanto, cuando usted le pregunte quién va a controlar el tono muscular no tiene una actividad cortical, no va a llegar arriba de forma directa, no inicia ahí, sino que es a nivel cerebeloso y a través de ciertos grupos de los núcleos del mesencéfalo y del romboencéfalo. Ahí están las vías que podemos observar. Y adicional a eso, también vamos a tener nosotros un control de estos núcleos que, para poder adelantar un poquito la información, tienen que ver con la coordinación de los movimientos. Yo creo que ustedes han escuchado del Parkinson, ¿no? El parkinsonismo. ¿Saben ustedes o han leído quizás o han visto en alguna persona, no sé, información conversando por qué se produce el Parkinson? ¿Qué es lo que le falta a las personas con Parkinson? ¿Nunca han visto un reportaje o algo acá?
¿Dónde está afectado? Los ganglios basales, ¿sí? Que son estructuras que están acá a nivel del encéfalo, son los que van a controlar ciertos grupos musculares para que se contraigan, se relajen o podamos tener músculos que son flexores y músculos que son extensores. Bien primitiva su función. Pero cuando tenemos acá ganglios basales que están alterados en su función, aparecen estos movimientos que no podemos controlar. El Parkinson tiene que ver con eso. ¿Ya? Cuando los ganglios basales están funcionando menos de lo normal, puede ser súper general, o cuando tienen poca funcionalidad, no puede trabajar bien la sustancia negra. ¿Ya? La sustancia negra, que es la que genera que vamos a tener un menor control de los movimientos y estos se vuelven casi involuntarios. Por lo tanto, estos de acá, los ganglios basales, ¿en qué funcionan? Más que nada funcionan en coordinar los movimientos también. Van a permitir que tengamos nosotros una coordinación muscular. Ahí podemos ver el putamen, el núcleo caudado, el globo pálido como estructuras importantísimas de los ganglios basales que permiten la coordinación de la ejecución de los movimientos. ¿Sí? Y además, acá tenemos sí o sí una corteza que es la que está en rojo, la corteza motora primaria, ¿sí? Que a través del aprendizaje constante que usted va a hacer del control de su cuerpo, van a enviar información a la corteza para que usted pueda mantener esa postura en el tiempo. ¿Sí? Me explico. Cuando ustedes tienen una postura mantenida en el tiempo, ¿ya? Eso si no lo controlan o no tienen una buena coordinación, puede generar daño. Por eso las posturas patológicas es mejor, ojalá, detectarlas cuando son más chiquititos. Cuando ustedes estaban en el colegio no le hicieron nunca un examen postural. La educación física, ¿no? Ustedes pasaron una plomada por último. La pelota. El profe, juega la pelota. Vaya, Supuestamente se está tratando de establecer de que todos los pequeñitos bajo los 10, 12 años ojalá tengan una evolución postural, porque es ahí donde ya la postura se va a, por así decirlo, a arraigar en la persona. Si la persona siempre estuvo así, esa va a ser su postura. Y romper ese patrón en adulto, olvídenlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se empieza a corticalizar, se hace parte de la persona. Por eso hay que aprovechar que son más chiquititos, que tienen más neuroplasticidad, que podemos empezar a, como a manejar un poco su cerebro, por así decirlo, organizarlo bien. Y es importante que los más chiquititos tengan controles de postura, ojalá que se les enseñe de chiquititos lo que es control postural. Y ahí está el gran vacío que tienen los kinesiólogos, ¿ya? No solamente a nivel local, sino que a nivel nacional. No hemos sido capaces de demostrar que nosotros tenemos que estar ahí. ¿Ya? ¿Hay otros profesionales? Sí, hay otros profesionales, pero el que debería estar ahí trabajando en temas posturales es el kinesiólogo. Por lo tanto, para evitar que hayan posturas que no son las correctas o sobre exigencia en ciertas posturas, ¿ya? El kinesiólogo lo que busca es ojalá controlar el tono muscular para que el paciente pueda tener una buena alineación. Esto es fundamental, sobre todo para los trastornos neurológicos. Muchos de los trastornos que vamos a ver y que van a ver ustedes más adelante en las prácticas, el tono está súper alterado, producto de varias cosas. Y después, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Es reeducar ese tono. Mientras más adulto es el paciente, esa reeducación es súper difícil. Pero cuando estamos hablando con los más pequeñitos es un poquito más sencillo, no es fácil, pero un poquito más sencillo. Por lo tanto, el tono tiene que saber usted detectarlo. Para esta clase que vamos a hacer, ojalá el día sábado, aparte de venir con ropa cómoda, necesito que por favor vengan o traigan una pelota de tenis. Una, ojalá que no esté muy cargada porque va a perder resistencia. Necesito que traigan una pelota de tenis. ¿Sí? Y que vengan dispuestos a que su compañero lo va a palpar. ¿Ya? Porque les voy a enseñar a palpar el tono en una primera instancia y les voy a también a indicar cuál es el tono normal, es decir, saben que su compañero está dentro de lo normal o si está a lo mejor con un tono demasiado alto producto del estrés o producto de no sé qué cosa, o lo contrario, tiene el tono muy bajo, lo que puede provocar que se lesione más fácilmente. ¿Ya? Los dos extremos son importantes reconocer, tanto el tono bajo como el tono alto. Y en relación a la exploración, ahí pueden ver, lo vamos a hacer en un mini taller. ¿Ya? Porque yo les puedo decir, no, hay que tomar el muscular y después se va. Eso es demasiado teórico para mí. Hay que estar ahí, hay que vivirlo, hay que tocarlo, hay que palparlo. Así que, pregunta, ¿lo juntamos el sábado o no? ¿O les doy más tiempo para que me puedan dar la respuesta? Profe, ¿no puede ser el viernes de la tarde? El viernes de la tarde no tengo problema. Que el sábado yo trabajo. ¿El viernes de la tarde a qué hora? Recuerden que son
que son clases teóricas entre comillas, así que no está obligado a venir, pero yo le diría que Este viernes nomás. Así no. ven en la tarde, Sí, profe. de 4 a 6. Sí. No, pero hay taller, po. Ayer de qué lo que hay. De semio. Después de las 4:20, po. Tendría que ser después de las 4:20. A las 4:40. Tiene que ser después de las 4:20, profe. Ya, vamos a. Le voy a informar ahí a la Antonia para que pregunte, ojalá, ¿ya? Si se puede el viernes a las 4:30, una ventanita, para poder avanzar en esto que es una exploración, hacer una especie de taller. ¿Ya? Entonces, con ropa cómoda y con la pelota de tenis, van a poder ustedes empezar a educar su palpación al color. La prueba del jueves está bastante asequible, ¿ya? Estudie, venga relajado, no se me estrese tanto. Vamos a empezar mañana. Ah. Hoy día voy a salir Ya, estresado. no sé si tienen más evaluaciones, yo creo que sí, están ahí con un montón de cosas. Mañana sí. Pero lo que tienen que manejar sí o sí, desde el punto de vista de, a ver, para darle una ayudita, las vías, ascendente y descendente, cuáles son, tiene una medida de eso, la diferencia entre lo que eran las glías y la diferencia entre las neuronas, en qué sentido las glías tenían una función cada una y las neuronas tenían una forma por una razón. Véanlo también eso. ¿Y qué más? Tiene una medida la guía del sistema nervioso periférico, no aprendérselo, sino que tiene una medida. De lo que hicieron, sobre todo la guía que ya me mandaron, sobre todo el tema de las raíces nerviosas, cuáles son los nervios, no todos, sino que cuáles son los nervios más importantes que ustedes consideran, por ejemplo, a mí que vea superior, el nervio de los plexos braquiales me interesa, por ejemplo, el nervio ciático, que son nervios que son recurrentemente los que se lesionan. Y de esa diapo vean también el tema de los receptores adrenérgicos y los colinérgicos. Spoiler a los que vinieron a la clase de hoy día, pero eso sí también sería bueno que lo repasen. ¿Vale? Entonces, día viernes en la tarde es por confirmar, ropa cómoda, un taller bastante, va a ser chistoso, ¿no? Porque se van a tocar y algunos no están acostumbrados a que los toquen, pero van a tener que tocar distinto. Y vamos a vivir esta diferencia, vamos a ver personas que quizás tengan alteraciones del tono, son demasiado flexibles, otros que tienen alteraciones como lamentablemente vemos en ese cuadro, que es un clonus o en este caso una hipertonía, o hay personas que tienen una variante en el tono que es la distonía, pueden tener periodos de hipotonía, tono normal y de hipertonía, o sea, es bastante, por así decirlo, raro su cuadro. ¿Sí? Entonces, estimados, nos vemos el día jueves en la prueba. El jueves confirmamos la fecha también del día viernes y el lugar. Voy a tratar de conseguir un espacio más amplio. Y en la semana mechona, no sé si vamos a poder hacer algo, pero ahí les vamos informando para seguir avanzando también con clases. ¿Sí? Que les vaya muy bien. Nos vemos el jueves en la prueba. Te falta medio metro. Grazie mille. Ajá. Grazie mille.